El antropólogo físico Eugenio Aspillaga, profesor de Antropología y Bioarqueología de la Universidad de Chile, hizo un recuento de los últimos estudios sobre la población humana prehistórica más antigua conocida en el cono sur de América, con más de 11.000 años de historia, y destacó que al menos parte importante llegó desde Asia desplazándose gradualmente por la costa del Pacífico, llevando consigo el conocimiento del uso y el manejo de las embarcaciones. En Chile se verificó que podemos encontrar una herencia directa de estos pueblos prehistóricos en las poblaciones indígenas más australes, originarios de pueblos siberianos del río Lena y nororientales de Asia alrededor del río Amur. En una entrevista a La Gran Época, el profesor Aspillaga explicó que desde el punto de vista genético del ADN mitocondrial, las primeras poblaciones de chilenos tienen haplotipos que se corresponden a estos dos pueblos asiáticos y son los mismos que se conservan aún hoy en día en los remanentes de las poblaciones indígenas Cahuascar, Yamana y Selknam, quienes habitan las zonas del archipiélago de Magallanes de Chile. A diferencia de otras corrientes migratorias que se habrían desplazado por el interior, en la costa del Pacífico, ciertas poblaciones de cazadores-recolectores que se alimentaban fundamentalmente de productos del mar, se desplazaron desde América del Norte hasta el extremo del cono sur, destaca el académico. Esto contrasta con la visión generalizada de los antropólogos, quienes describen a los habitantes prehistóricos de América del Sur, solo cazando mastodontes y otra fauna extinta. Un importante descubrimiento de un esqueleto de más de 11.000 años en Los Vilos, realizado por antropólogos de la Universidad de Chile, y el hallazgo de un asentamiento humano en Monteverde, Puerto Montt, al sur del país, permitió a los académicos llegar a nuevas conclusiones. Hace poco que se encontró un esqueleto cerca de Los Vilos, en el norte chico, y ese esqueleto es uno de los más antiguos de América. Tiene unos de 11.300 años, lo hemos fechado y calibrado, y hecho un par de veces, entonces, es una fecha bastante confiable. Es el esqueleto más antiguo de nuestro país, y uno de los más antiguos de América, con un fechado directo y no por asociación, declaró el antropólogo. Lo interesante de ese personaje es que con los arqueólogos con que trabajamos se hizo análisis de isótopos estables y lo que estaba comiendo principalmente en su vida fueron recursos marinos, principalmente lobos marinos, destacó el científico. Eugenio Aspillaga explica que si bien es solo un individuo identificado, es significativo, si se piensa que se trata de una población de América que ya estaba poblando esta zona hace 11.300 años. Hay personas que estarían aprovechando los recursos marinos de una manera mucho más sistemática de lo que se pensaba antes, en que se creía que lo que comían las expoblaciones era fauna extinta, es decir, mastodontes, caballos americanos, paleolama, y resulta que no. El que comieran recursos costeros, abre la posibilidad de reforzar estas teorías de poblamiento de América desde el círculo polar ártico y la parte norte de Asia y de la costa norte de Asia. Destaca el antropólogo. En su análisis menciona que hace unos 18 a 20.000 años atrás ya se conocen pescadores subiendo desde la costa del río Amur en el oriente de Asia por las Aleutianas a cazar focas. En su paso por el estrecho de Bering pudieron bajar por el Pacífico de América y seguir por la costa, donde el clima es más benigno que en el interior. Es muy posible que restos tempranos en Baja California, en algunas islas frente a California, donde hay asentamientos humanos tempranos, contradecirían la teoría de que los cazadores terrestres en Norteamérica están representados por la cultura Clovi, como los primeros pobladores de América, señala el profesor Aspillaga. No es que no existan, pero son otra corriente de poblamiento, y probablemente incluso posterior a la primera oleada de cazadores-recolectores que pudieron entrar al continente vía navegación costera. Para el académico, la idea de que los pobladores hace miles de años se especializaban en un tipo de animal o en otro, es un poco rígida pensando que el ser humano siempre se tiende a adecuar a las circunstancias y por lo tanto acude a los recursos que tiene disponible a mano. En la costa había lobo de mar y en el interior había mastodontes que en algunas circunstancias eran más fáciles de cazar y en otras no, dijo Aspillaga, descartando una visión estática identificada por algunas corrientes. Resta todavía la incógnita con qué fecha entraron a América.
Hay fechas de alrededor de 14.000 años, 15.000 años o más en el continente americano. En Chile, ya tenemos evidencias de personas de hace 11.000 años. Tenemos los esqueletos humanos, y si consideramos Monteverde, tenemos una fecha de 14.000 años. Monteverde fue descubierto en 1976 por el arqueólogo estadounidense Tom DeGay, quien encontró a 30 kilómetros de la ciudad de Puerto Montt los restos de un asentamiento humano con viviendas de base de madera cubiertas de cuero, de hace 14 a 15.000 años. El lugar fue propuesto para formar parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Proceso migratorio para Eugenio Aspillaga. Posiblemente los primeros habitantes que llegaron a Chile lo hicieron de manera independiente al grupo que estaba bajando por la franja terrestre. Eso no significa que no se contactaran o no se mestizaran, destaca. Mientras por un lado estaba este grupo, bastante móvil, que probablemente conocía el uso de embarcaciones y se movía por la costa hasta los archipiélagos australes de Chile, había otra oleada de pobladores hacia el sur por todo el lado de la meseta alto andina, que luego siguió bajando por la pampa del lado argentino hasta el archipiélago de Tierra del Fuego. Un análisis de las características genéticas de la remanente población indígena Kawascar-Selknam de hoy reveló secuencias de los grupos C y D en el ADN mitocondrial, los cuales son los mismos que se encuentran en los restos de los primeros habitantes del cono sur del continente y del resto de Chile, del período temprano, agrega el antropólogo. Por supuesto que con 11 o 14.000 años de diferencias hay cambios, pero quedan los vestigios de su origen en esa zona, aclara Aspillaga. Si bien los haplotipos C y D se encuentran en las poblaciones indígenas americanas contemporáneas, especialmente en el cono sur del continente, son los haplotipos A y B los más frecuentes, señala Aspillaga. Es posible que las poblaciones de América se originen de dos sectores de Asia. Del norte de Siberia desde el río Lena hacia el oriente, y otra de la zona del río Amur. Estos son muy diferentes de una tercera migración asiática cuya población entró hasta las zonas de esquimales del norte de Canadá con la rama de lenguas Nadené, del noroeste de Norteamérica, entre las que figuran las lenguas athabascanas como las de los apaches, navajos y otros grupos. Las poblaciones del río Lena se extienden desde los montes Baikal de Rusia cruzando Siberia hacia el noroeste. En la actualidad, en invierno el río permanece congelado. Por otro lado el río Amur, hoy es una de las fronteras naturales entre China y Rusia. Después de más de 4.000 kilómetros de extensión el río desemboca en el mar Ojotsk. En sus riberas prosperaron hasta hoy los pueblos tungus, con grupos evenki, folclore, vivienda, nanay, viviendas, botes, yulk, además de los daur, los nipques y los antenatos de los manchures y jurchen, los mukri o tribus mo, hombres del agua. Para muchos de estos pueblos originarios, la pesca fue su principal fuente de sustento, característica que se repite en los pueblos de la región austral de Chile, Canoas Kawascar, viviendas Selknam en Chile, viviendas Kawascar. En este lento proceso migratorio de más de 14.000 años, el profesor Aspillaga explica que las poblaciones de Sudamérica desarrollaron culturas más complejas. Practicaron la agricultura, y se fueron formando diversos grupos indígenas, como los mapuches en el cono sur, los atacameños en Chile y los pueblos de la cuenca amazónica más al norte. Son pueblos que son productos de un proceso evolutivo que abarcó mucho tiempo. No necesariamente son los descendientes directos de los primeros pobladores, dice el antropólogo. Es probable que cuando una población tenía un excedente poblacional, un grupo de familia pudo desplazarse hacia otro valle buscando nuevas tierras, agrega Aspillaga. Al instalarse en una zona poblada por cazadores-recolectores, podían darse varias situaciones, que los cazadores-recolectores se desplacen hacia otras zonas donde puedan realizar su actividad, puede haber alianzas económicas, puede haber reciprocidad, puede haber mestizaje y pueden haber conflictos. Pudieron haber ocurrido en el pasado, en distintas épocas y esos procesos generaron la diferenciación de distintos grupos a lo largo del continente americano, aclara el antropólogo chileno. Pueblos canueros. Los pueblos que se desplazaron a la región austral de Chile fueron grupos altamente móviles y gran parte de su vida transcurría sobre sus canoas, destaca el Museo de Arte Precolombino.
En tierra ocupaban una y otra vez las mismas playas, donde fueron acumulando densos conchales con los desechos de los moluscos que consumían. En algunas playas excavaban levemente los conchales y formaban muros con las conchas removidas y algún tipo de habitación. En general, las viviendas eran construidas con ramas y cubiertas de pieles para protegerse del frío y viento austral. Familia Yamana, familia Kawaskar, Selknam, fueron pueblos donde se dividía el trabajo de acuerdo al sexo y la edad. Las mujeres y niños eran quienes buceaban, y se cree que los hombres se dedicaban a la caza. En ceremonias rituales de iniciación acostumbraban pintar sus cuerpos, mujeres, hombres. Eugenio Aspillaga relata que empezó a dedicarse al estudio de los cazadores-recolectores tempranos y también a los cazadores del extremo sur, porque parecían los que ofrecían las mayores analogías con los cazadores que poblaron el continente. Eso ha resultado de alguna manera cierto en el sentido que estas poblaciones tienen algunas características de los primeros. Me refiero a los canoeros del extremo sur y a los cazadores terrestres del extremo como los Selknam. Ellos tienen algunas características que debieron haber tenido los cazadores-recolectores que llegaron primero a América, de hecho son sus descendientes, concluye Aspillaga.